Pues vámonos hasta Chicago, nos vamos hasta Illinois. Ya tenemos una siguiente entrevista con una candidata a la Diputación Migrante de la Ciudad de México. Tenemos a Sandy Choreño y espero que me acompañen en estos minutos donde vamos a charlar y nos va a hablar de qué es esta nueva figura para el Congreso de la Ciudad de México. Así de que volvemos. Seguimos en directo a través del micrófono del 102.1 FM en Radio Corazón en Madrid y desde nuestra emisión de Facebook Live para llevarle esta entrevista que, como bien le dije, estamos haciendo un enlace con parte de los candidatos a esta Diputación Migrante de la Ciudad de México y hoy le toca el turno a otra candidata. Ella representa al Partido de la Revolución Democrática, al PRD, Sandy Choreño, candidata por el PRD a esta primera Diputación Migrante. Te saludo, buenos días Sandy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Toño, buen día al auditorio, buen día a las compañeras y compañeros mexicanos que andan por allá. Y pues muy contenta de estar en esta propuesta que tienes de un programa que lo estoy escuchando todo. Muy interesante, una gran labor que haces con las y los compañeros mexicanos. Muchísimas gracias, Andy, un placer poderte tener en esta emisión y que nos puedas hablar de esta nueva figura que nos ha dejado a todos los que somos chilangos, me incluyo, con un muy buen sabor de boca, porque vamos a tener la oportunidad de que escuchen todos nuestros reclamos y todo lo que necesitamos cuando estamos viviendo fuera de la Ciudad de México. Y pues tú estás contendiendo entre otros 10 candidatos que buscan esta primera Diputación Migrante. ¿De dónde eres oriunda tú, Sandy? Ahora sí que ¿de qué delegación? Porque te tocó nacer en una delegación. Así es, soy de la delegación Cuauhtémoc. La mejor. Soy chilanguisísima. Sí. Más chilango no se puede ser, ¿no? Ya, pues. ¿De qué colonia? Pero soy de la colonia Juárez. De la Juárez, ok. En realidad ya sé que no estamos compitiendo para ver quién es más chilango, más chilanga, pero pues ahí soy de la colonia Juárez. Perfecto. ¿Y tú emigras en qué año te vas a vivir a los Estados Unidos? Yo emigré en el 2016, sí. Aunque estuve varias veces estudiando en Estados Unidos y después ya definitivamente por motivos de seguridad y económicos, como la mayoría de las y los mexicanos que salimos, pues tengo que salir del país. En el caso de mi compañera suplente, sí. Pues emigra por causas de seguridad también, porque la violan en México. Elizabeth Juárez. Y entonces hicimos una fórmula que habla precisamente de pues estas voces de mujeres que emigramos por motivos de violencia económica, violencia con las parejas, ¿no? Sí. Y entonces para nosotros era muy importante tener esta voz de las mujeres migrantes, que como sabes somos el grupo más vulnerado de toda la cadena de la migración. Desde luego. Nuestra invitada, Sandy Choreño, tiene una maestría en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Además cuenta con experiencia laboral en Administración Pública Federal y Local en México. ¿En dónde trabajaste ahí? Estuve en el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también estuve en la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Entonces pues tengo ya como ahí una larga experiencia en el tema de los derechos humanos, que es el tema que más nos interesa. Estamos realmente interesadas en abarcar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Como tú sabes, pues migrar es un derecho, sí. ¿No? Entonces desde ahí empieza como nuestra plataforma, pero también pues estamos muy enfocadas en el sector más vulnerado de la migración, que son las personas indocumentadas. Desde luego, ¿no? Y esta reunificación familiar que es muy importante. Ahora mismo lo estamos sufriendo aquí en Europa con las restricciones que hay para la entrada de turismo.
estas reunificaciones pues tienen un año que se están dejando a un lado y pues sabemos lo particular que puede ser para una persona que está sufriendo y echando de menos a la familia del otro lado, pues el que puedan estar cerca. Cuéntanos, en esta propuesta que haces, porque tú estás contendiendo, hay 12,606 chilangos registrados para votar este próximo 6 de junio, en lo que va a ser uno de los procesos cívicos más importantes de nuestro país en la historia moderna. Puede ser un parteaguas en nuestro México, y que ahora te toca a ti representar por primera vez esta Diputación Migrante. ¿Qué es lo que propone, Sandy? Pues mira, esta figura se da, rapidísimo hago el contexto porque sé que tenemos poco tiempo, pero muchas compañeras y compañeros que nos anteceden en la lucha empezaron con el tema de que las y los mexicanos y sobre todo los chilangos necesitamos una voz en el Congreso. Entonces empezaron con esta lucha a decir, oiga, necesitamos una sexta circunscripción, necesitamos una acción afirmativa, y por fin se da en la ley de la Ciudad de México, cuando se convierte de DF a Ciudad de México como un estado más, se convierte en pues ya en esta ley, y entonces ahí se plasma por primera vez que va a haber un diputado migrante. Después se controvierte por dos partidos políticos para que no exista esta diputación o esta figura, porque dicen que pues que para qué vamos a votar los chilangos en el extranjero, pues que cuesta muy caro. Que si ya nos fuimos, ¿para qué queremos tener ahí pues que ya voto, para ¿no? qué, ¿no? Sí. Ajá, pero si decimos, oye, pero si nosotros desde fuera estamos manteniendo al país, ustedes saben que tenemos alrededor de $40 millones que mandamos todos los años, bueno, sobre todo el año pasado, de remesas. Sí, que entonces también, y decimos, lo aplaude el gobierno federal como si fuera un logro de la administración. Claro, dice que somos héroes y heroínas. Desde luego. Y no es entender que somos víctimas de la inseguridad y de la economía lo que nos hace salir de nuestros países. Es no entender la migración. Entonces, desde nuestra trinchera decimos, pues es que no solo somos remesas, ¿no? También tenemos, claro, también queremos incidir en la política de nuestro país, pero más allá de eso, Toño, lo que queremos es dejar de salir de nuestro país. Queremos que nos dejen de expulsar y queremos que las futuras generaciones dejen de ser expulsadas por nuestro país, ¿no? Queremos quedarnos y vivir dignamente, y los que estamos fuera queremos regresar también, porque es el lugar que nos vio nacer, ¿no? Desde luego. Entonces, pues nosotras viendo toda esta situación y luego ya involucrándonos realmente en lo que es todo el activismo, porque mi compañera y yo que estamos en fórmula en todo, y ahorita te voy a decir por qué estamos en fórmula y por qué es tan importante que estamos en fórmula, pues nos involucramos en todo lo que tiene que ver con el activismo, y precisamente uno de los temas que más sufrimos es el tema de la separación de las familias. Claro. El tema de la separación de las familias, pues como sabes, cuando son familias indocumentadas, existe este tema donde mueven a los niños y las niñas a un lado, los padres a un lado, y deportan a veces a los papás y los niños se quedan. Te quiero comentar que en diciembre del año pasado, tan solo aquí en Estados Unidos, tuvimos a los 900 niños no acompañados, migrantes no acompañados, que no pudieron ser entregados con sus padres. Y se entregaron a padres y madres sustitutos, y aún no sabemos en dónde están esos niños. Es gravísimo lo que pasa, porque tendría que haber un registro. Nosotros decimos que debe de haber un registro para esos menores no acompañados, pero debe de ser un registro que esté muy bien resguardado. Tampoco queremos que los datos de los menores ni de los padres sean utilizados para estas agencias de migración que deportan a personas, ¿no? O que sean utilizados por grupos de tratantes. Entonces existen registros, por ejemplo, los registros IPA, que son registros que, por ejemplo, en Estados Unidos son registros usados por el censo, donde guardan tus datos, son datos muy resguardados, pero lo que queremos es que el interés superior del menor se vea no tocado, ¿no? No vulnerable. Queremos que Ajá, exactamente. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Nuestra plataforma es una plataforma de derechos. Obviamente también abordamos los derechos económicos, abordamos los derechos sociales, pero sí estamos muy enfocadas en estos aspectos de la migración que nos hacen vivir en la clandestinidad, ¿no? Que es que parece que salimos y entonces llegamos a vivir a otro lado y
otra de las propuestas, por ejemplo, para nosotros es hacer campañas de derechos humanos. A veces pensamos que salimos y como no tenemos documentos, pues hemos perdido derechos, ¿no? Sí. Y te cuento, por ejemplo, que ahora que fue lo del COVID, documentamos que el 20% de las personas que morían sin ninguna atención de salud era población mexicana, ¿no? Entonces, porque la gente piensa que como no tenemos documentos, no tenemos derechos, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho de acceso a la justicia. No, y lo hemos visto reflejado incluso en la cantidad de personas interesadas e involucradas, porque piensan que con este tipo de registros van a poder dar con ellos en caso... Históricamente somos un país que migra al norte, que migra a Estados Unidos. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque muchas veces la figura del migrante mexicano que va hacia el norte del continente es muy diferente al perfil del mexicano que migra hacia Europa, que normalmente son diferentes perfiles. Una cosa que sí te quiero preguntar, están muy enfocados a la comunidad chilanga que vive en Estados Unidos. Al final son 7,000 y cacho los que van a votar. Pero ¿qué pasa con los que estamos en el resto del mundo? Fíjate que ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque nosotros obviamente en todo nuestro actuar y en toda nuestra, digamos, carrera, porque no es una carrera, sino es también un amor por el activismo, ¿no? Ya cuando se te prende esta mecha, creo que ya es muy difícil de apagar, ¿no? Sí. Entonces nos hemos conectado con muchas organizaciones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a las compañeras de Enredadas, tenemos a feministas en Berlín, tenemos a compañeras en Canadá, tenemos a compañeras en Chile, compañeras y compañeros, hablo de organizaciones. Sí. Entonces, cuando se empieza a hacer la agenda, no se hace la agenda nada más de México o Estados Unidos, sino se hace una agenda global, ¿no? Y nosotros por eso decimos, te digo, por eso es importante para nosotros actuar en fórmula, porque pues decimos, ok, la Diputación Migrante, una se va a tener que ir a legislar, pero entonces si me voy a legislar dejo de ser migrante. ¿Qué va a pasar con todo el trabajo, no? O sea, me voy a ir a la Ciudad de México. Está contemplado entonces, que solo un par de veces al año, ¿no? Por la agenda que tiene en este caso el Congreso. Sí, pero lo que nosotros queremos es, mientras una se va a legislar, pues la otra se tiene que quedar a atender los temas, pero no solo eso, sino precisamente extender con estas otras organizaciones el trabajo que tenemos que tener. Tuvimos una reunión muy interesante con estas compañeras de Bélgica, también estuvieron compañeras de Madrid, donde nos hablaban, por ejemplo, de el trato que reciben en las embajadas, ¿no? El tema de las ya sé, es lo que más nos han dicho, ¿no? Pero sabes una cosa, Sandy, como bien dices, ¿no? Una vez que nos vamos, parece que somos apestados, dejamos de contribuir fiscalmente a nuestro país, pero pues se supone que las embajadas existen gracias a que nosotros estamos fuera, ¿no? Y tendrían que extender ese servicio de calidad por el que les están pagando en cualquier parte del mundo. Y sí, qué bueno que tocas ese tema porque aquí lo sufrimos. De repente a mí me llama la atención ver que se vanaglorían algunos de que están haciendo esto, están haciendo otro, están haciendo su chamba, pero vaya usted a hacer otra cosa que no tenga que ver con las funciones normales, ahí es donde te dan la espalda. Déjame comentarle a nuestro auditorio que tú eres creadora de la plataforma virtual que defiende los derechos de las y los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Esta se llama Efecto Violeta, que la puede buscar en redes sociales. Desde la publicación que hicimos en Facebook está por ahí el enlace. Y desde ahí tienen un programa radial que se transmite a través de Spanish Public Radio en Estados Unidos, que también dejamos ahí el enlace. Les dieron una chamba muy grande a ti y a Elizabeth, porque al final en las alcaldías en México pues están las circunscripciones dependiendo de los kilómetros que tiene cada una, los kilómetros cuadrados, pero ustedes, ahora sí que su territorio de trabajo es el mundo. ¿Cómo lo van a hacer? Exacto. Pues está, fíjate que es uno de los retos, ha sido en estos días, y como te comentaba, hemos estado en la locura. Hemos estado hablando con una cantidad de personas y de organizaciones impresionante y hemos visto que efectivamente la agenda es amplísima. Sí. Como te comentaba, pues el tema de las embajadas es un tema federal, ¿no? Es un tema local. Claro. Pero sí es para nosotros importante irnos conectando con el tema federal porque es precisamente ahí
por ejemplo, en las embajadas, como tú bien decías, están haciendo su trabajo, pero pues no nada más queremos que sea la gran papelería donde voy a sacar mi pasaporte, donde me van a dar mi matrícula consular, sino queremos que sean reales defensorías de las y los migrantes cuando nos deportan, claro, o cuando tenemos un caso de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, que es lo que nos decían las... Ahí es donde voltean a otro lado, y lo hemos visto consecuentemente, claro, no, más bien subsecuentemente en diferentes casos que he tenido la oportunidad incluso de compartir en este micrófono, donde pues si bien qué bueno que cuando vas a sacar el pasaporte ahora en Madrid y Barcelona te lo den en el mismo momento, pero qué pasa cuando alguien llama para decir, oiga, este cabrón me está golpeando, y que claro, voltean para otro lado, ¿no? Que ahí es donde claro, tendrían que tener más empeño, y esta figura yo la veo como que pues ya no eres el ciudadano, ya tienes tú un cargo público en que van a tener la obligación de escucharte y de abrirte la puerta. Por eso también había esa falta de interés de parte del gobierno de que hubiera esta figura, ¿no? Claro, uh-huh, y por eso es tan importante esta figura, Toño, uh-huh, porque no somos ni 20,000 ni 50,000 mexicanos ni chilangos fuera del país. No, somos una cantidad impresionante. No hay un conteo de chilangos y chilangos fuera de México, pero es muy importante esta figura. Por eso yo invito a tu auditorio a que se informen muy bien de cuáles son las plataformas. Claro. Porque sobre esto vamos a tener precisamente esta voz, nosotras y nosotros. Los partidos políticos se han olvidado del migrante. No sé si porque realmente no les interesa. No representaban nada políticamente hablando. Ahora sí, que ahí es donde van a tener que voltear y abrir la puerta. Por eso es muy importante que llegue una persona que nos defienda con una garra. Pero también le quiero decir a tu auditorio que no somos, en nuestro caso no hay mezquindad. No. Que la persona que llegue, nosotros vamos a apoyar a la persona que llegue, vamos a seguir haciendo obviamente nuestro trabajo no es de 10, de 15, o sea, es un trabajo de muchísimo tiempo que seguiremos desempeñando. Y que para nosotros pues ya es un estilo de vida. La candidatura pues obviamente nos la ofrecen por diferentes partidos, sí, pero nosotros nos obligaron en todo caso a hacerlo así, porque se pudo haber presentado como una candidatura independiente, pero lo obligaron a hacer por medio de los partidos para involucrarlos, como bien dices, ¿no? Exacto, porque no hay candidaturas independientes, pero eso, si llegamos, lo primero que vamos a reformar va a ser eso, claro, que haya candidaturas independientes para dejar de estar supeditadas a los partidos y a las líneas de los partidos, ¿no? Claro. Otra de las cosas que haríamos, por ejemplo, sería en la ley de retorno, porque hay una ley de retorno en la Ciudad de México, donde los chilangos que regresamos a la Ciudad de México tienen derecho a vivienda, a salud, una tarjeta de comida por algún tiempo, pero nosotros queremos que haya también un fondo para que tengamos esa oportunidad de los que somos, de los que retornamos por gusto y los que nos retornan por deportación, por ejemplo, tengamos un fondo para que podamos reintegrarnos a la vida. Tú sabes que ese golpe que te dan al deportarte, a veces es fatal. Muchas de las personas a veces ya ni hablan el idioma, ya no conocen, se fueron tanto tiempo del país. Y todo tu patrimonio se quedó en el país de donde te deportaron. Casa, cuentas de banco, dinero que te hubieras tenido guardado. No te permiten ir, oiga, déjeme ir a sacar un guardadito que tengo ahí. No, mi madre, te suben a una troca y vas para atrás, ¿no? Claro, y ya ni conoces el lugar en donde estabas, o sea, imagínate el shock. Sí. tan terrible. Entonces decimos, también esa es una de las cosas que tenemos que llegar a hacer, para que haya un fondo precisamente para que ese dinero que nosotros estamos mandando de remesas, pues una parte se vaya al fondo de la deportación. Claro. Tenemos como varias ideas que tienen que ver con las embajadas y consulados, que es un tema federal, con este tema de la ley de retorno, que es un tema local. Tenemos las campañas de derechos humanos para que la gente conozca, ejerza y exija sus derechos, sobre todo para las personas sin documentos, pero pues obviamente va para todo mundo. Tenemos pues también pensados convenios de educación entre la Ciudad de México y las diferentes ciudades que más reciben
a chilangos y chilangas. Sí, no, hay muchas cosas por hacer, como bien dices, ¿no? que puedan ustedes invitar a la gente a través de las plataformas donde vienen ahí todo esto que nos están proponiendo. Yo te agradezco que nos hayas dejado compartirlo. Te deseo toda la suerte del mundo y que pues esta fórmula que están haciendo tú y tu compañera Elizabeth, ¿no? Así es. Se me fue el apellido que lo tenía. Elizabeth Juárez. Juárez. Pues que pues ojalá que lo puedan llevar sobre todo a buen término, pero esto depende de los 12,600 que van a votar. 7,000 y cacho están en Estados Unidos, otros 1,000 y pocos están en Canadá. Casi 1,000 están aquí en España y el resto viene ahí desperdigado entre Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, que puedan votar. Ya todos los que están ahora con esta intención, pues van a tener la oportunidad de hacerlo electrónicamente o van a recibir las boletas. Y pues la mejor de la suerte, Sandy. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Pues gracias por la oportunidad, Toño. Me parece que no es un momento para improvisar. Me parece que estamos listas y podemos hacer un gran trabajo para representar a las y los chilangos. Les invito nuevamente a que visiten las plataformas, a que estemos informados, a que tengamos un voto informado y a que marquemos la diferencia y digamos, las y los migrantes sí tenemos derechos. Me llama la atención, sobre todo, yo sé que somos una ciudad, en este caso, que más habitantes tiene, pero en general, de todos los que van a votar ahora en los próximos comicios del 6 de junio, los ciudadanos de la capital son los que más se han interesado y más representación tienen a nivel de todos los estados que están involucrados, que yo quisiera pensar que es porque hay menos habitantes en los otros estados, pero que no dejen de involucrarse, ¿no? Tengo muchos amigos que son de diferentes partes de la República y de repente dicen, pero si ya no vivo allá. Sí, güey, pero mandas dinero y tienes a tu familia ahí y tienes amigos y tienes gente con la que convives, pues yo creo que es importante que puedan tener voz y voto. Sandy, muchísimas gracias. Así es, querido Toño. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Y seguiremos compartiendo por aquí parte de esta plataforma. El próximo día 29 a las 2 de la mañana vamos a tener el debate, que los van a reunir a todos y pues por aquí lo estaremos transmitiendo para que también lo tengan en cuenta. Muy buen día, Toño. Igualmente, querida amiga, que tengas todo el éxito. Gracias a todos. Hasta luego. Y todas, hasta luego. Gracias, adiós. Pues ella es Sandy Choreño, candidata a diputada migrante por el PRD para esta nueva figura de representación. Y sí, muy importante lo que nos está diciendo. Es el momento de que tengamos un representante que vaya con nuestras embajadas, con nuestros consulados y que los ponga a trabajar. Que no se vale de repente que estamos dando los pasaportes el mismo día. Pues es su chamba, cabrón. Es lo que les pagan. Además que hicieron un contrato millonario con empresas que son las que están dando este servicio, que al final nuestro pasaporte es de los más caros del mundo. Sí te abre la puerta a un montón de países, pero es de los más caros. Aquí en España estábamos sacando la referencia, 140 euros contra 30 que vale el español. Y ese tipo de cosas son las que van a poder tramitar y sobre todo aterrizar. Vamos a escuchar a Carla Medina con su